Ok. ¿Listo? ¿Grabando? Perfecto. Ok. Vamos a compartir esta palabra en Primera de Corintios, capítulo 13. Vamos a tomar los versículos 8, 9, 11 y 12. Y después vamos a leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, 19, 20 y el 21, que es también necesario que lo expongamos. Ok, la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y Primera de Juan 5, 18 al 21 dice: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ok, vamos a hacer énfasis a lo escrito, que es palabra viviente de Dios, pero que esta palabra se va cada vez más vivificando en nuestro espíritu cuando aprendemos a ser edificados por el Espíritu de Dios. Porque como había dicho, realmente si hay cristianos que no nos alimentamos en nuestro espíritu, sino en conocimiento intelectual o experiencias almáticas, realmente no llegaríamos tan lejos, sino podíamos llegar hasta el término del fracaso. Y no es eso lo que Dios quiere. Sabemos que todos aquellos que somos nacidos por el Espíritu de Dios, por el don de la fe, que viene de lo alto. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente hay un corazón contrito y humillado, reconociendo que somos pecadores y arrepentimiento genuino que viene siendo avergonzarte de todos tus actos en tu carne que verdaderamente ofendieron y mancharon de sangre por razón de nuestros pecados vino el sacrificio de Cristo. Y básicamente su sangre es el pacto en su sangre, es la que nos limpia de todo pecado. Entonces, gracias a la fe que hemos puesto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, es que sabemos que Dios ha llegado a nuestras vidas. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito,
El gen de Dios vino acá. Todo el gen de Dios, el génesis de Dios, vino para manifestarse en carne y sangre, para estar entre nosotros. Realmente el gran misterio de Dios en Cristo Jesús es el mero meollo del asunto y del corazón de Dios. El que le conoce tiene la vida, el que no le conoce no tiene la vida. El que le recibe el milagro de nacer de nuevo, y el que no le recibe no puede nacer, nacer de nuevo, porque solamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu del Señor, es que nacemos de nuevo. Y el énfasis más importante es que ese es el milagro de los milagros, que viene a morar en nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, unos días anteriores, en las reflexiones que uno siempre debe estar tomando de lo que Dios nos está enseñando, estuve en una reunión de un joven que tiene 20 años de conocer al Señor, y él se le ha dado la oportunidad que esté compartiendo, y el Señor me habló a mi corazón honda y profundamente con respecto a lo que él hizo al principio para iniciar la administración de la palabra. Es que llamó a su mamá, llamó a su esposa y llamó a otra persona más. Y les dijo, la razón del por qué yo les invito para que ustedes estén delante de mí es porque me gustaría que ustedes hablen de mi persona en cuanto a cuánto me conocen o en qué me conocen. Y entonces cada uno definió. Su mamá, pues, desde que le dio a luz, pues cómo no le ha de conocer. Y su esposa, desde que empezó a vivir con él, pues se lo empezó a conocer. Y la otra, pues dijo una definición en cuanto a lo que lo haya conocido, de la manera en que lo haya conocido. Posiblemente de una manera no tan honda y profundamente como cuando lo puede conocer su madre o su esposa. El asunto es este. Esto cautivó honda y profundamente mi corazón, porque me di cuenta que todo se trata exactamente de Dios con respecto a nosotros. Es que Él quiere ser conocido. Y Él quiere que nosotros le conozcamos. Gloria a Dios, que se trata de un regalo de Él, de fe en nuestro corazón, de creer que Él es el único por el cual podemos nosotros ampararnos, confiar en Dios. Como Él mismo dijo, creed en Dios, creed también en mí. Y la fe que nosotros podemos tener en esta vida acerca de alguien o acerca de algo, verdaderamente en nuestros días está completamente en crisis. ¿No creen ustedes? Que estamos viviendo en una crisis tan tremenda que ya no estamos confiando los unos de los otros. ¿En base a qué? ¿A qué? A que de cualquier manera nos ponemos una barrera, una limitación, porque pues no sabemos con qué fin la persona viene a nuestras vidas. La mayoría de las veces se vive en un tiempo de decadencia en que la humanidad está siendo defraudada de mil maneras. El ser humano está tan decepcionado y tan desilusionado que no tiene norte, tiene muchos escapes. Y es triste. Para mí, lo más triste que puedo ver en esta vida es
la falta del conocimiento de Dios, la falta de búsqueda a Dios, la falta de que si el Señor quiere ser conocido y que no ha sido conocido, hasta las Escrituras dicen que si usted es falto de fe o si aún no tiene fe, demándela a Dios. Porque Dios no va a dejar avergonzado a nadie que cree en Él. Pero nosotros muchas veces podemos confiar aún en nuestras propias fuerzas de todo lo que queramos hacer en esta vida y podemos terminar defraudados. ¿Cuántas veces, cuánta gente que no seamos nosotros nos pueden también defraudar? Porque realmente, ¿quién está en nuestros zapatos? ¿Quién está, quién siente lo que nosotros sentimos? ¿Quién piensa lo que nosotros pensamos? O sea, nosotros realmente necesitamos darnos cuenta que para conocer a alguien tenemos que aprender a estar en su vida, en sus zapatos, esa es la razón del cual cuando tú conoces al Señor Jesucristo, y eso es lo que Él vino a hacer, dado a conocer, darse a conocer. Él nos puso a sí mismo, dentro de Él mismo, en sus sandalias, para que nosotros realmente aprendamos a descubrir ese gran sacrificio que significó el juicio de Dios sobre este mundo. Él vino a juzgar toda la maldad y vino a derramar su sangre para limpiar todos nuestros pecados y darnos paz en relación con Dios. Él es nuestra paz y Él es también nuestra justicia. Por eso es que es justo a todo aquel que reconoce que es pecador. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, somos justos, porque exactamente eso es lo que somos. Y cada vez que aprendamos a reconocer que cualquier falla que cometamos o erramos en lo que fuese ante Dios, ante los hombres, que reconozcamos que somos faltos, no justificándonos, porque muchas veces cualquier cosa que hacemos, conscientes o inconscientemente, buscamos nuestra justificación. Hasta cuando sucede que se rompe algo, ¿verdad? Se rompió, dice uno, y no asume su responsabilidad que uno fue que rompió algo. Así nos pasa. Es una naturaleza de justificarnos. Cuando rompió Adán su relación con Dios, inmediatamente él se fue a esconder de Dios. Por eso es que el significado simbólico de su esconderse a Dios es muchas veces el acaparate, la manera en que nosotros nos queremos cubrir a través de religión y a través de muchas cosas y escondernos de Dios y no tener el coraje de afrontar nuestras propias responsabilidades y nuestros propios compromisos. Esto es un asunto de relación entre nosotros y Dios. No es en relación con que queramos ser nice, ser agradables, agradar a los demás. Y es más, aún querer intentar ser buenos. Porque realmente el único bueno, como el Señor lo dijo, es Dios. Al mismo Señor se le dijo maestro bueno. Y Él mismo se puso a la altura de nuestra condición. Bueno es Dios que está con nosotros. Y era el mismo Dios que estaba entre nosotros para hacernos saber que vino a pagar un alto precio. Este es el punto esencial. Valorar el gran precio de amor de haberse sacrificado tanto por nosotros para ganar nuestras almas. ¿Saben qué es seguir a Cristo? ¿Saben qué es seguir a Cristo? Sacrificar nuestras almas, como Él lo hizo.
¿Por qué? Porque somos carne. Y nosotros somos los que somos pecadores. Cuando nuestra carne la sacrificamos, entonces vamos a ver que Dios va a extender su mano y va a reconocer ese sacrificio de amor de Dios para con nosotros, del Señor para con nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es corresponder a ese amor. Es una relación recíproca. Así es como conocemos a Dios. De esa manera es como Él es conocido a nosotros y que nosotros le llegamos a conocer. Ahora profetizamos y ministramos la palabra. En parte conocemos, como por espejo, pero después veremos cara a cara. Y de esa manera, descubriéndose el Señor en nosotros, porque Él se quiere derramar, Él se quiere manifestar, Él quiere vivir en nosotros. Somos nosotros los que debemos de dejar que Él viva en nosotros, para que nosotros así, de esa manera, realmente aprendamos a conocerlo. Es bien sencillo, simplemente rendirse, simplemente darse. Es un acto de amor, es una consagración de amor. Y estamos siendo llamados a consagrarnos al Señor. Y no a ponerlo a Él en segundo término. Y no darle prioridad a otras cosas, sino a Él. Porque de esa manera es que Él se va a dar a conocer a nosotros y nosotros le vamos a conocer. Y se va a cumplir la palabra que el Señor dice. Esa es la única manera que el Señor puede trabajar con nosotros. Es su Espíritu Santo trabajando en nuestros corazones. Y es su palabra alumbrándonos, revelándose Él a sí mismo en su palabra, para que nosotros aprendamos a vivir en el conocimiento de Dios. Entonces, nosotros como pecadores que somos, aprendamos a humillarnos, que entre más aprendemos a humillarnos, como seres mortales que somos, más vamos a aprender a ser hijos de Dios y a conocerlo, tal como el Señor quiere ser conocido. Entonces, es un asunto de darnos cuenta que en este mundo está caído por tantos dioses, por tantos ídolos, por tantas imágenes, por tantos esfuerzos del alma del hombre para querer agradar a Dios, porque por nuestra propia alma no lo podemos agradar, a salvo si nos rendimos a Él y reconocemos que no somos nada, que lo que necesitamos es la gracia de su Espíritu y que Él nos enriquezca del conocimiento de Él, para que seamos sabios y entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Está claro? Entonces, sacrifiquemos nuestras almas para que sepamos que realmente hay una entrega recíproca. ¿Podemos entender qué es lo que el Señor realmente vino a hacer? A sacrificar su alma. ¿Para qué? Para darnos su espíritu. Entonces eso es lo mismo que el Señor quiere que nosotros estemos haciendo. Sacrifiquemos nuestras almas para que recibamos el don de su Espíritu Santo y crezcamos en la revelación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y así nuestro Padre Celestial tenga contentamiento para con nosotros. Y así se cumpla la palabra que está escrita por la palabra de Dios, por la palabra del mismo Señor. Así que aquí está todo escrito. Así que voy a volver a hacer énfasis de la palabra del Señor para que la recordemos
y dejemos que Él como la semilla que fue puesta bajo tierra, que resultó que es una producción de vida desde que el Señor resucitó de los muertos, porque la semilla, si no cae bajo tierra y muere, dijo el Señor, no puede nacer una nueva planta. Nosotros tenemos que aprender a morir. La palabra de Dios está siendo sembrada en nuestros corazones. Nuestras almas tenemos que aprender a morir a nuestras almas. Así que no nos engañemos a nosotros mismos, haciendo de la vida espiritual una vida almática, o sea, una vida con esfuerzo propio de nosotros mismos. Porque esa es la falsa religión, la que nosotros pretendemos querer agradar a Dios a nuestra propia manera, con nuestros propios hábitos y tradiciones y cultura religiosa. Y no es eso, es más, el Señor vino a destituirnos de todo aquello que nos aparta o nos desvía o nos separa del conocimiento de Él. Básicamente, nuestra razón de entregarnos a Él es para conocerle. Ese es el premio de los premios. La bendición de la bendición de su vida es que usted conozca a nuestro Señor Jesucristo de una manera personal. No cuando ya se vaya de este mundo en su carne, sino cuando usted se dé cuenta que el Señor ya vino a conquistar este mundo y que Él está entre nosotros y Él está por nosotros para enriquecernos y para sobreabundar en el conocimiento de su gloria. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que Él ya ha empezado a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que aprender a entregarle nuestras mentes para que sean renovadas, para que seamos regenerados, para que aprendamos a entender lo que es ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Sí captamos la idea? ¿Está sencillo? ¿Está claro? Amén. Entonces, lo que el Señor quiere pues es glorificar su nombre por sobre todas las cosas, glorificar su palabra, pero el Señor quiere hacerlo a través de nosotros, su iglesia, sus hijos. Él quiere vivir en nosotros. No es así como nosotros creemos, nosotros queremos vivir en el Señor. No, es el Señor que quiere vivir en nosotros. Porque hay una naturaleza que muchas veces estorba a los propósitos eternos del Señor. La vida almática de nosotros mismos. Esa es la que se debe rendir al Señor y dejar que la vida de su Espíritu sea lo que nos cautive. Y así, de tal manera, es que venga la revelación de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos recibido la palabra del Señor, porque no es la palabra mía ni la palabra de nadie, es la palabra del Señor, la que el Señor quiere que se siembre en nuestros corazones. Porque ya es tiempo de que estemos en entera y absoluta exaltación a su nombre y adoración. ¿Cómo? En espíritu y en verdad, por la gracia de su Espíritu Santo que de Él hemos recibido. Porque el Espíritu Santo es el Señor mismo viviendo y morando en nuestros corazones. Para que así, de esa manera, aprendamos a conocer esa gloria eterna que nos ha sido enviada desde los cielos, para que more en nuestros corazones. Amén. Ok, vamos a volver a reforzar y a hacer una remembranza de lo que leímos, porque esto es glorioso. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte
se acabará. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido por el Señor. Y es de esta manera, renunciando a nuestra vida para dejar que la vida del Señor se manifieste y se glorifique. Porque el Señor ya vino a conquistar la tierra. Ya esta tierra ya no está en las manos de el hombre caído del primer Adán, con todos sus fracasos y con todas sus desgracias. El nuevo hombre es el Señor mismo que vive en nuestros corazones. Ese es el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios nos ha prometido en Cristo Jesús. Ya este mundo ya fue conquistado. Y Satanás, con todos sus demonios y con todas las potestades del infierno mismo, están bajo sus pies, para gloria de su nombre. Amén. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Dios les bendiga. Gracias.